El proyecto Sustancias Elementales es un proyecto que tiene como esencia la televisión, es hacer documentales en televisión, algo que dentro de los canales de televisión de Rosario no existe este formato en el aire, y por lo que uno ha conocido de la historia de los canales de la televisión de Rosario no estaba presente. Por ende, cuando surgió la propuesta del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, nos pareció muy interesante poder de alguna manera combinar documentales con distintos resortes narrativos que son propios de la tele. Ya estaba esta idea de contar, y creo que eso estaba sentado un poco cuando hablábamos o cuando se lee las expectativas que teníamos de contar historias próximas. Lo que nosotros tratamos de hacer es llegar al lugar y contar lo que en cualquier programa de televisión está afuera del aire. Para nosotros es lo básico, contar el detalle, contar el gesto, contar la intimidad de nuestros personajes. O sea, nuestros personajes son mucho más reales a partir de detalles de la vida cotidiana. Queríamos salir un poco de la estructura de las entrevistas y queríamos buscar otro tipo de imágenes que realmente creo que lo logramos. La idea era llegar a la locación o a la casa del entrevistado o a donde sea, de tal forma que no haya, digamos, demasiados preparativos técnicos y bueno, y poder tomar de la mejor manera posible, que no es fácil, la situación que surgía ahí con nuestra visita. Y por lo tanto había que estar muy atento y había que darle realmente la importancia de grabar ese instante, eso que se dice y que a lo mejor después ya no se vuelve a decir de la misma manera. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la espontaneidad con la que se intentó registrar cada momento. Todas las historias de este primer ciclo del programa son historias de vida o de un grupo de personas que se han unido por un fin en común y que tienen una gran carga emotiva y hasta un contenido histórico, si se quiere en algunos casos, y tienen la particularidad de que están relacionadas con alguna sustancia elemental, es decir, que se desarrollan en un contexto o que su escenario de acción es el agua, el fuego, el aire y la tierra. La historia de Agua tiene que ver con un cruce del Paraná que desde hace una serie de años, creo que unos más de 10 seguro, viene realizando el profesor Patricio Huerga con alumnos de su escuela de natación que tienen todos la particularidad de ser chicos con capacidades diferentes. Me parece que la historia de esos chicos que se preparan todo el año para después cruzar el río me gustó mucho. La verdad que fue una historia que me pareció interesante para contar y eso de que está acá nomás y a lo mejor uno no sabe que los tiburones están acá y que son chicos que ponen todo para poder lograr un objetivo. La historia de Fuego es la historia de una tradición relativamente desaparecida en la ciudad, que es la de la fogata de San Pedro y San Pablo, que es una celebración que tiene la particularidad de ser una mezcla de celebración pagana con celebración religiosa, y que cuando parece haber desaparecido en una ciudad moderna, una ciudad que en un punto también crece a espalda desde eso, porque también a paso del tiempo es así, de pronto en un barrio en el sur de la ciudad, una noche, la de San Pedro y San Pablo, se vuelve a prender la fogata todos los años y parece que el tiempo en un punto se hubiese detenido. De Aire me parece una historia muy simpática, donde está muy presente la cuestión del humor, donde está también presente el factor sorpresa y donde también nos permite a nosotros trabajar con la cuestión de la imaginación o de la fantasía. Es la historia de una especie de desencuentro entre quienes investigan el fenómeno ovni y confundieron los vuelos nocturnos de unos barleteros aficionados que volaban en la zona del Alto Rosario una noche de verano con ovnis, y de ese desencuentro surgen las historias de estos dos grupos. Tierra. Lo de Venado Tuerto me parece una de las historias más complejas y más maravillosas que
que uno ha visto y que ha tenido que trabajar. Una historia que se abre por 1000 aristas distintas y cada una de estas aristas son sumamente ricas y complejas como para seguir profundizándola. La historia de Tierra es la historia de la biblioteca Fiorentino Meguino, Venado Tuerto, que sobre la década del 80 fue casi tomada por un grupo de jóvenes muy idealistas, muy utópicos, que a la par de reconstruir una biblioteca que estaba prácticamente en pedazos, decidieron crear además un equipo de fútbol, porque eran lo que también sabían hacer y hacían muy bien, y crearon un equipo de fútbol súper extravagante, que usaba indumentarias que marchaban a contramano a cualquier equipo de fútbol y que además jugaban muy bien al fútbol y salieron un par de veces campeones. Hace muchos años que conozco un montón de historias que se relacionan con las sustancias y tengo el formato en la cabeza de hace mucho tiempo, pero me parecía que era totalmente inviable dentro de la televisión actual. Era casi como una utopía contar historias documentales al estilo de crónicas culturales, urbanas, en la televisión santafesina, porque era un poco... no es común. Llegamos al canal Encuentro, estábamos todos los ganadores, teníamos que exponer ante las autoridades del canal y uno se creía que tenía la vaca atada. Ganador, bueno, llegaba, la historia estaba buena, el formato era original. Cuando empecé a contar la historia, me frenaron en seco y me dijeron, sí, es todo muy lindo, sustancia elemental, los elementos, tenés 20 historias, pero el programa se podría llamar Colores Primario y un programa es rojo, el otro amarillo, se podría llamar Arcoíris y son los colores del arcoíris. Y lo que nos estaban tratando de decir es que no había nada que unificara la historia. A raíz de esta devolución de Canal Encuentro, nos pusimos a pensar cómo darle una unidad y una identidad al programa, tanto narrativamente como desde lo visual y la gráfica. Entonces tratamos de hacer presente en cada programa la textura y el color de cada sustancia, de la tierra, del agua y del fuego, y al mismo tiempo unificarlos, unirlos, para que cada una de esas 4 partes formen un todo que es la imagen, digamos, como si fuese la marca, sustancias elementales. La gente de Encuentro nos hizo una sola pregunta, que esa fue la insignia del equipo. ¿Qué pasa cuando la gente se reúne? Y en toda nuestra historia están presentes un colectivo, por lo general fueron fogoneadas a fines de los 80 o a principios de los 90, la década de la individualidad, y esta gente se agrupó en distintos colectivos y se pusieron a todos los no, a todos los obstáculos. Yo creo que sustancias elementales de alguna manera es la búsqueda y o sea, es haber ido a buscar y haber encontrado pequeñas particularidades y cosas que se estaban escapando. Es eso, la pasión que tiene cada uno por llevar a cabo ese objetivo y que simplemente en cada historia es elemental llegar a ese objetivo, digamos. Desde esas sustancias elementales, la nota elemental también es la vida, desde la vida lo que es la historia de vida. Esas 3 cosas juntas hacen un producto muy importante. Yo estoy muy conforme, estoy muy contento. A mí me gusta hacer televisión y que la televisión sea muy espontánea. Creo que lo logramos con muchísimo trabajo, con mucho trabajo, pero logramos que sea un ciclo muy fresco, muy espontáneo, donde está la esencia de cada uno de los personajes y la historia. La diferencia era contar historias que en general no se cuentan. Y parece un lugar común y parece a lo mejor lo más fácil para decir, pero creo que en este caso es cierto y creo que es en definitiva para lo que estamos, ¿no? Para contar historias. Y si además esas historias son historias que habitualmente no se cuentan, eso implica no ningún mérito comparativo, porque en definitiva es para lo que estamos, pero sí a lo mejor a nivel personal una satisfacción.